Bueno, buenos días a todos. Cordial saludo, especialmente a Olga Velázquez con esta iniciativa que nos tiene aquí tratando de abordar un tema que a todos nos ocupa, pero que también a todos nos preocupa, relacionado con un derecho fundamental, como es la salud. Justamente venimos de estar la ministra y mi persona en un programa que inició a las 7 de la mañana en Presidencia, alrededor de inquietudes ciudadanas frente a la problemática actual del sistema de salud colombiano. Y pudimos caracterizar la gran mayoría de inquietudes que tenían los ciudadanos de todos los territorios del país y que es parte de la constancia de criticidad extrema que tiene este sistema de salud actual. Por lo tanto, parte de mi responsabilidad es socializar hoy el enfoque que se plantea en el texto del proyecto de ley 339, radicado el pasado 13 de febrero, que procura la reforma sectorial. Y dentro de ella hay un capítulo específico para inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, voy a hacer una primera referencia. La tranquilidad que le debe dar al ciudadano la reforma que estamos comentando. Es una reforma que está respetando los fundamentos rectores de la Constitución política colombiana. Por lo tanto, también respeta los principios rectores que esa Carta Magna le da al derecho fundamental de la salud. Y antes de explicar un poco cuáles son esos principios rectores, guiadores de la reforma, tendríamos que decir que ya el ámbito del derecho fundamental a la salud en Colombia se definió. Tengo aquí en el escenario personas que venimos hace muchos años transitando en el sector procurando garantizar la defensa de ese derecho. Y sería muy largo enumerarlos, pero a ellos gratitud por todo lo que han aportado a lo largo de los años en la defensa de este derecho. Pero esa ley estatutaria del año 2015, donde se define con mucha claridad y practicidad el derecho fundamental de la salud en Colombia, pareciera que parte de su texto, algunos actores del sistema le hubieran arrancado páginas para incumplir lo que allí aparece consignado como de obligatorio cumplimiento. Otros no han arrancado esas páginas, sino que sencillamente han ignorado el contenido de ese marco legal de carácter estatutario. Y por ello, esta iniciativa de la sociedad civil que se ha recibido por parte del Congreso el pasado 13 de febrero como propuesta de reforma sectorial. Entonces, nosotros, desde la perspectiva de la Superintendencia Nacional de Salud, tenemos dos grandes líneas de trabajo, que creo que son dos líneas de trabajo que son comunes para todas las personas que creen que hay que hacer una transformación para mejorar lo que hoy hay. La primera línea pasa por la defensa al derecho a la salud. Tenemos que ser garantes de ese derecho, pero también tenemos que trabajar en la protección de los recursos públicos de la salud que se han dispuesto para el goce efectivo de ese derecho. Y creemos que para trabajar ambas líneas
además de la propia estructura de operación funcional de la superintendencia, se requiere un componente importantísimo, valioso e imprescindible, que es la participación social. En ese orden de ideas, hemos tratado de estructurar una superintendencia, y lo decimos porque lo estamos haciendo, solidaria con el afectado, pero dentro del respeto del debido proceso, somos distantes de cercanías indebidas con los infractores. Y por eso venimos actuando en ese sentido y de esa forma. El funcionamiento de la superintendencia en los pasados años había generado una pérdida de credibilidad y confianza del ciudadano en esta entidad de control. Estamos tratando de restaurar dicha confianza y credibilidad. Y para eso debemos ser unos excelentes defensores del derecho a la salud, pero también unos excelentes protectores de los recursos públicos que se han asignado para disfrutar de ese derecho en nuestro país. Y cuando vemos entonces los principios rectores que se respetan dentro del texto de la reforma, en consonancia con los principios rectores que le establece la Carta Magna al derecho a la salud, encontramos lo que ustedes ven reflejado en la diapositiva que en este momento tienen ante sus ojos. Dignidad humana, igualdad, solidaridad, interés general, universalidad, acceso oportuno y de calidad y eficiencia del sistema de salud. Y hay algo que le hemos enfatizado. Es una reforma que procura romper la inequidad existente en el día de hoy. Por lo tanto, hay unos antecedentes que debemos mencionar para ver por qué se propone lo que se ha propuesto en el capítulo 11 de ese texto del proyecto de ley frente a los componentes de inspección, vigilancia y control, a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud. Y nos vamos a hechos recientes que marcan las condiciones de criticidad extrema en que hoy está el sistema de salud. En el año 2022, a través de los canales institucionales de la superintendencia, se recibieron cerca de 1.200.000 manifestaciones de inconformidad e insatisfacción por parte de ciudadanos en relación con el derecho a la salud, en relación al acceso al servicio de salud. Como condición común y característica similar en todas estas personas que manifestaron sus inquietudes a partir de inconformidad, habían dos. La primera, todas contaban con un respaldo de afiliación en aseguramiento, o en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. Y la segunda, cuando acudieron a la superintendencia, ya habían agotado en varias ocasiones la posibilidad que ese tipo de manifestación de inconformidad, habiéndose presentado ante su EPS de respaldo, hubiese sido contestada, y no ocurrió. Por eso, junto con ese tipo de circunstancia, tenemos entonces nosotros una verdad, y es cuando personas que se encuentran con una afiliación formal tienen que acudir al ente de control para que se le reconozcan los derechos que tiene por ser ya parte de un proceso afiliador, de una entidad que recibe recursos públicos por su atención. Existe ya de hecho una situación que amerita actuación de parte de la superintendencia. Pero no son hechos contados, pocos.
Fueron 1.200.000 personas que manifestaron eso. Y esa sigla que se utiliza, conocida por todos, PQRD, que son las abreviaturas de las iniciales de petición, queja, reclamo y denuncia. Eran reclamos, pero ahora con una nueva variante: súplicas de vida. Porque de ese 1.200.000 manifestaciones de inconformidad y de búsqueda de apoyo de la superintendencia, el 35% corresponden a lo que se ha denominado casos de riesgo de vida, donde se exigía la inmediatez de la actuación de la superintendencia para que la persona siguiera viviendo. Y ahí tenemos todo un portafolio de circunstancias que caracterizan ese tipo de riesgo de vida. Desde la no entrega de medicamentos a partir de tratamientos crónicos que no se pueden interrumpir, hasta ni siquiera conseguir la valoración oportuna de los profesionales de la salud, tanto de carácter general o especialistas, para iniciar la cadena de atención. Entonces, nosotros nos vamos a la ley estatutaria y encontramos circunstancias que hoy no se cumplen. Por ejemplo, allí se habla claramente que el derecho a la salud se respeta en toda y cada una de sus fases, desde el componente preventivo, pasando por el diagnóstico oportuno, el tratamiento pertinente y la rehabilitación si a ella hubiera lugar. También incluye, de manera posterior, cuando se expidió la estatutaria, el componente de paliación. Y muchas de las manifestaciones de quejas, reclamos y denuncias pasan precisamente por no estar satisfechas las personas con esa fase de la atención que se les debe garantizar. Entonces, ¿por qué se incluye el componente de inspección, vigilancia y control en la reforma que se ha propuesto? Si de manera reciente el gobierno Duque generó una iniciativa que se convirtió en legal a través de la ley 1949 del año 2019, mediante la cual se rediseñó la superintendencia de manera reciente. Muy sencillo. Porque este marco legal vigente ahora apuntala a hacer de la superintendencia un ente vigilante e inspectivo, mas no controlador. El control amerita contundencia para corregir y para sancionar. Se dijo en aquel momento, por parte de los funcionarios de ese entonces, que por fin se le habían dado dientes a la superintendencia. Pero se le dieron dientes de leche. Porque cuando la superintendencia trata de morder al infractor, se le caen los dientes en el mordisco. Entonces hay que buscar dientes de hueso para hacer cierta la premisa que hemos dicho, que no podemos estar defraudando al ciudadano cuando frente a una infracción que se somete a consideración de la superintendencia, finalmente el infractor no recibe el trato sancionador correspondiente. No es que nosotros estemos buscando un sistema que se plazca en las sanciones, sino que con las sanciones estamos mandando dos mensajes. Uno para el infractor: aquí hay marco legal que aplicar y respetar. Y el que no hace lo que es legalmente permitido, recibe su merecido desde el componente normativo. Pero también hay un mensaje para los demás actores, para que no
repitan ese tipo de actuar que conduce a la violación del derecho a la salud. Y el tercer mensaje que envía esto es una ciudadanía que evidencia una superintendencia actuante, recupera credibilidad en su agente de control. Y por ello estamos cambiando ciertas cosas desde ahora, antes del proceso reformista. Y es que ya nosotros como superintendencia no le mandamos a la EPS que responda al ciudadano que se siente afectado en los términos que la EPS disponga y quiera. Porque a veces cuando se harían las respuestas que había colocado un paciente o un familiar del paciente, la respuesta finalmente llegaba ya no al paciente, sino al familiar del fallecido. Porque había inoportunidad. Trasladable a inoportunidad de la superintendencia. Por eso queremos garantizar accesos expeditos a dos momentos a los servicios de salud, no por un efecto favorecedor de un actor para con otro, sino porque es un derecho exigible. Y lo otro, porque queremos definitivamente que dentro de ese proceso que estamos procurando conseguir, la superintendencia responda en términos de tiempo compatibles con lo que el ciudadano espera de una superintendencia en lo que tiene que ver con tiempos, contenido y forma de las respuestas. Yo traía una presentación, pero me voy a permitir, dado el tiempo que debo tener, respetando lo que viene después en la participación de las otras personas, la mención de algunos hechos relevantes. ¿Qué ha venido ocurriendo? Colombia ha venido conociendo con la superintendencia actual quiénes son los infractores y cuáles son las infracciones más frecuentes. Pero Colombia ya no quiere saber más eso, porque ya los infractores son conocidos. Y las infracciones repetitivas, reiterativas y sistémicamente conocidas también. Colombia lo que quiere es que no siga ocurriendo eso y que ciertas circunstancias que llevaron y permitieron a que olímpicamente nada ocurriera para los verdaderos infractores no siga pasando. Y por eso nosotros hemos pedido algunas facultades en el proyecto de ley que ustedes allí lo encuentran, que tiene que ver con el rescate efectivo de recursos públicos que se fugaron con los bandidos cuando se llevaron recursos del sistema y hoy hacen falta y hoy no permiten tranquilidad financiera a muchos prestadores públicos y privados que atendieron pacientes, radicaron facturas, fueron auditadas y ni durante el proceso de operación activa de la EPS ni del proceso liquidatorio hubo posibilidad de pagarles a esas entidades. ¿Cuál ha sido el fenómeno? EPS que se liquidan, históricamente se han liquidado muchas. En mi permanencia solamente llevo 2, pero de manera previa, todo el dossier que ustedes conocen. ¿Y qué ha ocurrido? Los que realmente eran dueños de las EPS están tranquilos porque dejaron el cascarón vacío, que es el que finalmente queda como disponible para un proceso liquidatorio, sin posibilidades de pago para las personas que legalmente, válidamente y de manera legítima reclaman el pago de sus acreencias. Y los liquidadores declaran la carencia de reserva técnica y punto. No hay plata para pago. Lo hemos visto vez tras vez con este tipo de entidades liquidadas. Lo que estamos pidiendo es llegar hasta los verdaderos dueños, que se beneficiaron con recursos públicos
pero los colocaron no para atender pacientes, sino para favorecer su lucro personal. Por eso estamos pidiendo facultades para levantar el velo corporativo de estas entidades y llegar a los verdaderos dueños. Colombia quiere eso. Colombia quiere que los que se llevaron la plata paguen y devuelvan los recursos. No es justo lo que está pasando hoy. No es justo lo que ha venido pasando en años. Y dentro del proceso de la defensa de los recursos de la salud, resulta fundamental trabajar la senda del rescate del recurso. Y estamos llegando nada más hasta la puerta del cascarón de la EPS que se liquida. Antes de llegar a esa puerta, los verdaderos dueños están en otros países disfrutando de los recursos de la UPC, que se le definió un ordenamiento de uso y no contemplaba el enriquecimiento de los administradores o dueños de las administradoras de planes de beneficios. Creemos que ese tipo de función, además de las que se están pidiendo formalizar dentro de la acción conciliadora y jurisdiccional que están allí planteados, va a colaborar a ponerle orden al sistema. Un sistema que tiene dueños y no son los administradores de planes de beneficios, ni son los socios de las administradoras de planes de beneficios. Los dueños somos todos. El pueblo. Y los dueños requieren proteger su plata. Son recursos públicos. No se puede colocar en el bolsillo de un actor privado y que se vaya del sistema la plata que fue asignada para garantizar atención en salud. Y vamos a trabajar por eso. Y lo venimos haciendo. En esta mañana, donde reitero, celebro la iniciativa de la congresista Olga Velázquez, se desarrolla de manera simultánea otra audiencia en la que teníamos que estar en el municipio de Florencia, capital del departamento del Caquetá. Y la problemática es esta que les estoy mencionando. EPS que no se han liquidado, están en actividad, pero que ya tienen en dificultad operacional a la red pública y prestadora de servicios para atención de sus pacientes. Y entonces, como algún dirigente de un partido político mencionó hace poco, antes de tomar una decisión el superintendente, decía, si se liquida tal EPS por parte del superintendente, esa acción quiebra a la red pública de ese departamento que es monodependiente en la facturación y pago por parte de esa EPS. Pero si no la liquida, entonces el superintendente estará siendo responsable de permitir el aumento de una cartera impagable, quebrando también a los hospitales. Según esta persona, el superintendente pierde con cara y pierde con sello. Pero tiene que tomar decisiones. Y si tomara decisiones desde el rigor, siendo exegético en lo que la norma contempla, no quedarían un número de EPS igual a los que hay de dedos en una mano. Porque si nos vamos a los componentes de obligatorio cumplimiento, no optativo cumplimiento, obligatorio cumplimiento en el tema financiero, patrimonio adecuado, capital mínimo, reservas técnicas. Si nosotros mostramos ese cuadro de incumplimiento y colocamos en rojo, las que no cumplen es mayoritariamente rojo.
Pero si nos vamos al componente que primero revisa el superintendente, es el del derecho a la salud, tenemos allí reflejado la situación de problema financiero. Cuando no se paga la red, los servicios, tanto en las ESES como en las IPS privadas, afectan su calidad. Y llega al punto en que la gente no puede continuar prestando servicios. Y al no poder continuar prestando servicios, se agrede el derecho a la salud de las personas en los términos de acceso y debida y oportuna atención. Ese problema de las circunstancias de dificultad por la que opera hoy el sistema no es una crisis inducida ni por la ministra ni por el superintendente. Las cifras, los hechos, los ciudadanos hacen cierta esta posición. Por lo tanto, y para concluir, estamos dispuestos al debate congresional, que es el escenario natural de los debates. Le apostamos a una transformación social en un año de reformas sociales. Iniciamos por salud y creemos que el pueblo colombiano va a salir victorioso y los congresistas no van a resultar inferiores al reto de garantizarle a los colombianos el sistema de salud que se merece, no el que padece. En ese orden de ideas, debo transmitirle un mensaje de la señora ministra con la que estaba en este momento, pero ha iniciado una reunión en presidencia, y es para todos los colombianos. Estamos dispuestos a escuchar. Es nuestro deber. Pero no estamos dispuestos a transigir frente al respeto y la dignidad del derecho a la salud. Y podemos construir. Paula está aquí y esta frase me la ha escuchado 3, 4 veces. Aún desde el disenso construir un consenso. Pero lo que no podemos es permitir una continuidad de un sistema que no honra la vida, sino permite muertes evitables, que hace muchas actividades y atenciones, pero no todas las que debería hacer. Pero además no le está generando el valor a la vida de las personas, pero sí le está generando mucho daño a la salud y la vida de todos los que aquí residen en nuestro país. Muchas gracias.